Saludo esta tarde a Arlene Ramírez Uresti, internacionalista y académica. Buenas tardes, Arlene, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias por estar aquí con nosotros y hablar de estos temas, de este tema. Ayer, el inicio de esta visita de trabajo del presidente Andrés Manuel López Obrador a los Estados Unidos. El presidente Biden pudo estar nada más ayer, hoy ya atendiendo otros compromisos en su agenda internacional. Pero lo que se dijo ayer, Arlene, respecto, si tú me permites y ahorita me sacas de dudas, tema migratorio y tema energético como en un segundo plano, digamos, de los principales que se abordaron ayer en esta comunicación en la oficina Oval. Sí, desde luego. Fíjate que el tema migratorio, como bien lo apuntas, Adán, es un tema que preocupa, que sigue siendo nodal, ¿no? La columna vertebral de la agenda bilateral México con los Estados Unidos. Definitivamente hay muchos temas que se han quedado en el tintero y que a partir de todo este encuentro y de la preparación del mismo, e incluso a partir de la reunión que hoy se sostuvo con los líderes empresariales de México y de Estados Unidos, pues creo que una de las cosas más importantes que podemos rescatar justamente es la parte, ¿no?, de ¿qué tanto se avanzará a partir de esto? México adquirió compromisos importantes el día de ayer. El presidente López Obrador ha comprometido 1.5 billones, ¿no?, para la infraestructura migratoria, que a todas luces nos suena, por supuesto, a un muro fronterizo, pero también, por supuesto, que temas, por ejemplo, como la compra de leche en polvo, como temas energéticos, como bien lo apuntas, y pues bueno, la reunión se antoja todavía, ¿no?, para que en lo subsecuente los expertos de cada una de estas áreas puedan darle seguimiento y puedan aterrizar en realidades y ya no en discursos. Ahora, llamó la atención también mucho esto de este ofrecimiento de que los estadounidenses en la frontera puedan pasar a comprar combustibles acá a México. Pues los analistas más exquisitos dicen, bueno, si nosotros mandamos el petróleo a refinar allá, y nos lo regresan más caro ya como gasolina y luego aquí nosotros le metemos un subsidio al combustible para que no sea tan caro, ¿dónde está la razón de ser de que estadounidenses vengan a disfrutar de ese subsidio acá? Siento que a lo mejor se enredan mucho, es quien dice esto, pero ¿sí les puede ser atractivo la compra de combustible de este lado a los estadounidenses? No, por supuesto que no, Adán, sobre todo por el nivel de competitividad energética que tiene México. No solamente son los precios, sino la calidad del octanaje que tiene la gasolina en México y la gasolina en los Estados Unidos. Como bien sabes, en los Estados Unidos adquirir un auto nuevo, ¿no?, un auto del año, no es tan complejo para la clase media como lo es en México. Entonces, los autos en los Estados Unidos, aparte que ya muchos son híbridos, requieren tecnología de procesamiento con cierto grado de octanaje que las gasolinas mexicanas, ni digamos, la premium, ¿no?, la de mayor calidad, logran alcanzar. Entonces, es muy relativo, ciertamente, este comentario que hizo el presidente a López Obrador, al presidente Joe Biden, pues fue un comentario un poco con jiribilla, digamos, ¿no? Pero en realidad no es una ventaja competitiva. Los mercados, además, en los Estados Unidos han estado fluctuando demasiado. Es cierto, algo que sí es cierto, es que el tema energético a los Estados Unidos hoy le apremia muchísimo. Y la razón, Adán, es que mientras más se prolongue la guerra entre Rusia y Ucrania, a Estados Unidos le va a costar cada vez más mantener un nivel competitivo de precios en energéticos como, por ejemplo, el gas natural. Eso sí le preocupa, ¿no? Y algo que además no solamente le preocupa internamente, sino que Estados Unidos se comprometió con la Unión Europea para ayudar su plan de autosustentabilidad, para dejar la dependencia de lado que tenían con Rusia y usar este gasoducto
que ha estado en disputa desde el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania, ¿no? En esta región del Donbass. Justamente apuntando hacia allá, el presidente Joe Biden está buscando recursos energéticos, el acercamiento con Venezuela no es casualidad, y hoy, por ejemplo, vemos que el presidente López Obrador pone sobre la mesa un tema energético que, por supuesto, le puede redituar en beneficio al presidente Joe Biden en la antesala de las elecciones intermedias. Hoy se da a conocer nuevamente datos de inflación en los Estados Unidos. Ya está en niveles preocupantes para ellos. Y hoy en la mañana veía, al menos era el caso de hoy por la mañana, el dólar ya más caro en su cotización con el euro aquí en nuestro país. Esto todavía con reuniones allá en los Estados Unidos de la comitiva mexicana, pone un panorama aún más difícil en cuanto a la inflación en ambos países. Sí, definitivamente. Los modelos económicos en los Estados Unidos dependen de la inflación en la mayoría de los casos. Justamente cuando hay periodos altos de inflación, se recurre a mecanismos de consumo para poderla estabilizar. Pero cuando la inflación llega a un punto de hiperinflación o de inflación galopante, como lo que hemos estado viendo en las últimas semanas, es decir, hay una subida exacerbada al precio promedio esperado y proyectado al año en la inflación. Y esto empieza a fluctuar de manera vertiginosa hasta un punto en el que ya es prácticamente irreversible lograr el punto, ¿no?, de equilibrio de la inflación. Entonces, en ese sentido, para los Estados Unidos y para México, por la gran cantidad de productos de importación que tenemos de los Estados Unidos hacia México, eso naturalmente va a encarecer los precios en el mercado. Y si a eso le sumamos los problemas en la cadena de suministros, de la que ya hemos venido hablando desde hace varios meses en el mundo, pues evidentemente todo se vuelve más caro y va a llegar un momento, ¿no?, próximamente, en que la clase media en los Estados Unidos tendrá problemas importantes para acceder a estos productos de la canasta básica, ¿no?, en los Estados Unidos. Justamente por eso apremia el tema económico y no solamente en la parte, como yo decía al inicio, ¿no?, de nuestra charla, Dan, en la parte discursiva, sino en la parte ya pragmática, práctica, en la que realmente el tema se vuelva, ¿no?, un elemento importante de análisis, pero además de aplicación del tratado, cómo debe ser, ¿no?, a partir de este aniversario que tenemos en estos días también de la puesta en marcha del TEMEC. Entonces, una de las cosas más importantes que tenemos que ver en este panorama, pues es justamente en dónde hará clic, digamos, si me permites la expresión, en dónde hará clic esto que se dijo con lo que se va a operar. Ciertamente, las grandes ventajas que tiene el mercado internacional y sobre todo la afluencia de los mercados internacionales hoy, pues permite que haya menos dependencia de capitales extranjeros. Sin embargo, tanto para México como para los Estados Unidos será un gran reto. ¿Qué pasará con esta reunión hoy con empresarios estadounidenses y empresarios mexicanos? ¿Podremos hablar de acuerdos importantes en materia de inversión? Vi por ahí al CEO de los ferrocarriles de Kansas City Southern. ¿Es importante las inversiones que se puedan realizar o que se puedan anunciar después de estas reuniones? Sí, Adán, definitivamente. Fíjate que más que traer ya acuerdos vinculatorios en materia de inversión, algo que busca la reunión del día de hoy es darle certeza a los inversionistas extranjeros. México ha tenido un panorama político bastante convulso y nos guste o no, la relación México-Estados Unidos no está en su mejor momento. Eso se refleja también en las calificaciones que han dado los organismos calificadores de grados de inversión, pero también se ha visto reflejado en el nivel de inversión que se ha quedado en México en los últimos años. México ha tenido, ¿no?, cierta estabilidad, pero no un rendimiento óptimo en la atracción y en la permanencia del capital. La reunión de hoy pretende no solamente dar confianza e certeza, sino de entrada es darle digamos, la certeza mayor de que el presidente y su gobierno tienen interés en seguir atrayendo capital. De hecho,
Parte de este discurso que se ha pronunciado el día de hoy justamente va en ese sentido, decirle a los inversionistas extranjeros que el gobierno de México está en la mejor disposición de garantizar las condiciones que permitan la llegada y la permanencia del capital extranjero en la parte de inversión extranjera directa. ¿Por qué lo hace así tan enfáticamente? Porque como tú sabes, la inversión extranjera directa que llega a través de los mercados financieros, pues no ha tenido tantas disrupciones. Sin embargo, por el tema del aeropuerto de Texcoco y otras obras de infraestructura que se han pausado deliberadamente, la inversión extranjera directa ha tenido disrupciones pues que no han dado la mejor cara a los inversionistas. Estaremos entonces viendo en los próximos meses, sin duda, el seguimiento de estos acuerdos y sobre todo en el tema migratorio. Las caravanas, pues lamentablemente no paran, y digo lamentablemente porque es una situación complicada la que viven los migrantes esperando de este lado de nuestro territorio, porque no hay capacidad para atenderlos. Entonces seguiremos viendo el avance en cuanto a temas migratorios después de estas reuniones, y seguramente seguiremos viendo la presencia de mucho migrante centroamericano, sudamericano y mexicanos, por supuesto, en su paso hacia los Estados Unidos. No creo que sea algo que disminuya en lo que resta de este año, ¿no? Por supuesto, porque además déjame decirte algo, el término del programa Quédate en México, ¿no? que hacía, digamos, obligatorio la permanencia en México, no implica que los migrantes van a pasar automáticamente al otro lado. El tema de las visas que se propuso, las visas de trabajo, aplican únicamente para cierto sector y bajo ciertas condiciones, y no está autorizado, o sea, se puso sobre la mesa, pero todavía falta mucho cabildeo y falta que pasen las elecciones intermedias para el presidente Joe Biden, ¿no? En esta parte, y veremos cómo se reconfigura el mapa político en los Estados Unidos a partir de noviembre. Sin embargo, definitivamente no podemos esperar que las caravanas migrantes ni la oleada de migrantes baje con esta conversación que se tuvo el día de ayer, porque la razón principal de la migración tan intensa son las disrupciones en cambio climático. Es el tema de las sequías, la falta de productividad del campo, los desastres naturales. Y mientras no haya en realidad políticas públicas que vayan apuntando en los países expulsores de migrantes a remediar y a contener este impacto, pues definitivamente seguiremos viendo estas oleadas, pero además con gran preocupación, como bien lo dices, Adán, pues esta tragedia humanitaria que viven los migrantes en todo su trayecto hacia los Estados Unidos, y lo más importante también, la poca capacidad que tendremos de reasimilar a los migrantes mexicanos que están hoy en los Estados Unidos y que sí o sí serán regresados, porque no todos estarán en condiciones para cumplir, ¿no?, con las nuevas condiciones migratorias para tener un lugar en los Estados Unidos, aún en un esquema temporal de trabajo. Arlene Ramírez Uresti, internacionalista y académica, te agradezco mucho estos minutos con Mega Noticias MX. Al contrario, Dan, un gusto saludarte. Gracias por la invitación. Muy buenas tardes.